Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Tenemos a Pamela Troya. Pamela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ustedes la conocen y es una conocidísima activista por los derechos LGBTIs, pero no solamente eso, derechos, digamos, derechos humanos en general y además de alcance continental. Pamela hace pocos días contrajo matrimonio con su pareja de muchos años, después de una larga batalla por los derechos. Pero esa es justo la historia que queremos que Pamela nos comente. Pamela, fue una batalla de muchos años. ¿Cómo surgió? ¿Por qué fue ese deseo de ir al registro civil y decir, bueno, cásenos? ¿Cómo surgió esa? ¿Fue un acto de activismo o fue un acto de amor? No, creo que son las dos cosas, César. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, por poder tener la oportunidad de contar un poco sobre la historia del matrimonio igualitario. Creo que acabas de acertar en estas dos definiciones. Fue una lucha definitivamente por activismo y por amor. Creo que fusionamos ambas cosas muy bien. De hecho, siempre cuando cuento esta historia, cuento que de alguna manera se armaron piezas en un gran rompecabezas. Y estas piezas fueron, por un lado, el hecho de que ya habíamos salido de un proceso activista en el 2013 muy fuerte. De hecho, cuando yo coordinaba el colectivo Igualdad de Derechos Ya, emprendimos una lucha judicial contra el pastor Nelson Zavala, que en ese momento, en el 2013, era candidato presidencial con declaraciones muy homofóbicas. Logramos que un artículo del Código de la Democracia se convirtiera en una resolución del CNE, que si era incumplida por los candidatos, pues había sanciones. Entonces, este candidato incumplió porque esta resolución trataba de que ningún candidato podía dar declaraciones discriminatorias. Finalmente ganamos y el candidato fue suspendido en sus derechos políticos por un año y tuvo que pagarle al Estado 10 salarios mínimos unificados. Entonces, una vez que salimos de este proceso, que ha sido inédito en el Ecuador, quienes estábamos en igualdad de derechos ya teníamos como mucha expectativa de qué hacer como siguiente paso y no sabíamos exactamente qué cosa tan grande podía superar el ganar un juicio contra un pastor que además era candidato de un partido que en algún momento fue importante, que puso un presidente, Abdalá Bucaram. Entonces, en ese sentido estábamos pensando y se fueron juntando varias cosas. Por un lado, Silvia Buendía, que en ese momento también empezó a dar sus pinitos para el activismo LGBTI, se contactó conmigo a felicitarme por el caso del pastor Zavala y luego lo trajo junto a otro que fue político, Humberto Mata, a Bruno Bimbi. Bruno Bimbi es un activista de Argentina que fue uno de los pioneros del matrimonio igualitario allá y luego en Brasil. Y lo conocimos, tuvimos unas reuniones, leí su libro, me regalaron su libro, y así fuimos tejiendo de alguna manera cuál sería el camino en el Ecuador. Por otro lado, también de manera paralela, encontramos un artículo del que luego se convirtió en nuestro abogado Ramiro García Falcón. Él escribe hasta ahora en El Universo y él había escrito en ese momento el matrimonio homosexual como derecho constitucional y él dejaba en las manos de la Corte Constitucional en su artículo el que se genere este derecho para las parejas del mismo sexo. Yo no sabía nada de leyes, de hecho hay gente que piensa que soy abogada ahora porque me ha tocado estudiar, y en ese momento yo decía, ¿por qué la Corte tiene que definir este tema? Y lo contactamos para que él nos apoye en el proceso y lo hizo ad honorem. El tercer gran punto que creo que es justo ahí donde se conecta con el amor fue cuando Gaby y yo estábamos a punto de cumplir 2 años de convivencia y en ese momento era el requisito para unirte de hecho. Ahora ya no, ahora puedes unirte de hecho el día que te conoces, pero en ese entonces estábamos 2 años y estábamos a punto de cumplirlos y estábamos sopesando la posibilidad de unirnos de hecho y una mañana Gaby se levanta y me dice, quiero casarme contigo. Y a mí me encantó y le dije, pero amor, no podemos casarnos, en Ecuador no es permitido. Y me dijo, pero vamos a Argentina, porque ya habíamos estado en estos talleres y en estas cosas. Y para ese entonces, en Argentina era el único país en América Latina que tenía el derecho al matrimonio igualitario. Yo le digo, hermoso, podríamos ahorrar, podríamos conocer Argentina, nos casamos, pero al volver ese documento no es válido. ¿Por qué quieres casarte si podemos unirnos de hecho? Y me dijo algo que para mí fue fundamental, porque quiero sentirme tu esposa. Y ahí entendí que hay un valor simbólico del matrimonio, más allá de también un tema de igualdad y un tema de no discriminación. Y básicamente lo que hemos juntado, y siempre he dicho en mis declaraciones, es que la lucha por el matrimonio igualitario es una lucha evidentemente por amor, pero también por derechos, por igualdad, por dignidad,
por el reconocimiento de nuestras familias y por justicia. Entonces, básicamente lo que hicimos fue fusionar el tema del activismo con el tema de una relación verdadera. Gaby y yo, como tú bien mencionaste, llevamos varios años juntas, llevamos de hecho 10 años juntas y 8 años viviendo juntas. Entonces nuestra relación ha sido lo suficientemente sólida como para poder ir en contra de un Estado que fue de manera sistemática atentatoria a nuestros derechos, de un gobierno, recordarás el de Correa, tú fuiste víctima también de este gobierno persecutor y ser ahí anticorreísta realmente era de tener unos huevos y unos ovarios gigantescos. Ahora está de moda decirse anticorreísta y estuvimos en contra además de una sociedad homofóbica que ahora con la aprobación del matrimonio igualitario se volvió a levantar estos grupos pro vida e inclusive de activismos de LGBTI que fueron comprados por el correísmo, que se dejaron vender como lo hizo el correísmo, de dividir todo movimiento social y tener movimientos paralelos que se convirtieron en cajas de resonancia del poder. Eso también pasó con el activismo LGBTI y ahora estos activistas inclusive se han subido a la camioneta del matrimonio diciendo que han sido parte activa desde antes de nosotras de este logro cuando siempre le echaron lodo. Entonces, eso básicamente fue más o menos, en resumidas cuentas, cómo iniciamos esta lucha teniendo todos estos rompecabezas. Finalmente decidimos que este podía ser el gran paso, lo consultamos con el colectivo que en ese entonces yo presidía, ganó el hecho de empezar esta lucha y así tuvimos un trabajo de hormiga de cerca de 5 meses, donde empezamos a armar la estrategia, tanto de comunicación como la jurídica, y finalmente el 5 de agosto del 2013 nos presentamos en el Registro Civil de San Blas, Gaby y yo, para solicitar turno para casarnos y así emprender el litigio estratégico que finalmente derivó en presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. O sea, el momento en que ustedes van al registro civil, fueron preparadas ya para comenzar una batalla que sabían que iba a ser larga y compleja. Pero hubo algún momento, Pame, que tú con Gaby en intimidad de la casa flaquearon, dijeron, bueno, esta lucha está muy, muy complicada, muy tenaz. eh, Vámonos a Argentina y resolvamos esto, o siempre fue la determinación de llegar hasta el último momento. Mira que inclusive podíamos unirnos, de hecho, si Mm. queríamos de alguna manera tener una protección jurídica, que en ese momento era la única que podíamos acceder las parejas del mismo sexo, y fuimos tajantes en decir, no nos vamos a unir, de hecho, vamos a casarnos. De hecho, cuando iniciamos la lucha, hay esta gran fotografía donde yo tengo una pequeña pizarra que dice, apostemos que me caso. Y esta frase se dio a propósito de que estos meses antes, justo cuando Correa estaba a un día de posicionarse en su nuevo mandato, estamos hablando de 22-23 de mayo, y hicieron una especie de cadena donde se unieron algunos medios de comunicación y un periodista al final le preguntó si él estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario y él dijo que él era muy abierto en temas económicos, pero conservador en temas eh, de sus preceptos y que él era una persona muy apegada a sus preceptos religiosos y que si votaron por él, votaron por esos preceptos. Y ahí tuvimos un intercambio de tweets porque yo le dije que era inconcebible que él gobernara con sus preceptos religiosos. Y finalmente esto derivó en que yo le dije, apostemos que me caso, y me dijo, le deseo que sea muy feliz. Entonces luego, justo el 5 de agosto, pusimos en esta pizarra el apostemos que me caso y finalmente lo logramos. Decíamos desde el principio, sabemos que esto no va a ser fácil y yo decía de alguna manera irónica, así tengamos 80 años, nos vamos a casar. Y sí, claro que demoró, tomó 6 años de esta lucha, pero finalmente tomó menos del tiempo que pensábamos, porque de alguna manera la nueva coyuntura política, el contar con una nueva corte constitucional que fue realmente seleccionada con hombres y mujeres probos dentro de sus materias y dentro de el ejercicio de sus profesiones, teniendo, por ejemplo, alguien de la categoría de Ramiro Ávila, que además nos ha acompañado en la lucha no solo del matrimonio igualitario, sino en general de derechos humanos, o del mismo Ali Lozada, que fueron los dos que generaron estas dos consultas de norma que dieron paso al matrimonio igualitario. O sea, de hecho, a Ramiro le está costando ese activismo, también acusaciones por prevaricato, ¿no? Y de parte de estos grupos conservadores. Finalmente fueron descartadas, ¿no? Uh-huh. Se demostró que, claro, si fuera por eso nadie fuera juez, porque finalmente no fue parte activa de los procesos que finalmente dieron paso al matrimonio a través de consultas de norma. Entonces no se puede acusar por más que intentaron, ¿no? Boicotear el proceso del matrimonio. Pame, ¿te ha sorprendido esa moral conservadora, ese
espíritu realmente retrógrado, incluso, que hay en muchos sectores de la sociedad ecuatoriana todavía, porque realmente sí, hay una sensibilidad nueva, hay gente que piensa de distinto, pero hay muchos sectores que se aferran a unas formas de hacer las cosas, a unas tradiciones que no tienen nada que ver con el mundo contemporáneo, ¿no? Sí, mira que yo creo que la apuesta la hacemos a las nuevas generaciones. Definitivamente las antiguas y las actuales y las viejas generaciones todavía tienen preceptos imaginarios negativos. Obviamente hay excepciones y hay muy gratas excepciones, pero la población en general realmente no se ha dejado o no ha querido educarse o investigar sobre el tema. Todavía tienen imaginarios negativos sobre que las poblaciones LGBTI somos enfermas, cuando eso ya desde el 97 está resuelto a través de la OMS de que esto no es una enfermedad. Inclusive, de hecho, el que podamos vivir nuestra orientación sexual nos da salud mental, porque esto de vivir en el closet es terrible, o sea, te genera una doble vida que no, que es imposible vivirla. Entonces, la verdad es que sí es lamentable que haya sectores de la sociedad que han tenido y que todavía conservan estos tabúes, estos prejuicios, pero lo que sí más me incomoda es que haya sectores de la sociedad que de manera deliberada y con desinformación, lo que pretenden es asustar al resto de la población sobre lo que podría pasar o lo que dicen que iba a pasar cuando se aprobara el matrimonio igualitario. Decían que se iba a acabar la familia, que básicamente iba a haber un apocalipsis, que el Ecuador iba a terminarse, totalmente alejado a la realidad. Vemos que ya habemos varias parejas del mismo sexo que nos hemos casado y en Ecuador no ha pasado nada. De hecho, hay más crisis política que una derivada por el tema del matrimonio. De hecho, quienes nos hemos casado somos personas y parejas que ya hemos estado constituidas como tal durante muchísimos años, como el caso de Gaby y mío, que llevamos 10 años de relación. Entonces, no es que no éramos familia, ya sí éramos familia. De hecho, ya hay parejas del mismo sexo que están teniendo hijos por mecanismos de maternidad asistida. Recordemos el caso Satia, que fue sentenciado a favor el año pasado por la Corte Constitucional, que permite que personas, sobre todo mujeres que accedemos a mecanismos de maternidad asistida, podamos registrar a nuestros hijos con el apellido de ambas partes de la pareja y así darle seguridad jurídica a esa criatura. Entonces, ya existimos. De hecho, el que estos grupos pro vida hayan salido a marchar, hayan salido a desinformar y a decir cosas tan horrorosas como que lo que después queremos es aprobar o legalizar la pedofilia o el bestialismo, y lo han dicho así. Es totalmente alejado a la realidad quienes hemos hecho activismo LGBTI, además somos y hacemos activismo por derechos humanos y jamás estaríamos a favor de la pederastia. De hecho, la hemos denunciado, inclusive la hemos denunciado por parte del sistema educativo, por parte de la Iglesia Católica. Se está denunciando además el caso de violación a niñas menores de 14 años a propósito del debate del aborto por violación y que estas niñas están forzadas a parir esas criaturas que son el proceso de las violaciones de sus padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, etcétera. Entonces, sí es lamentable, yo a veces digo, y comparto lo que dicen a veces algunas personas de que Ecuador es una aldea. Definitivamente lo es y nos falta todavía avanzar, pero para eso estamos, para seguir luchando y que Ecuador poco a poco abra su mentalidad y pueda ser poco a poco más gente la que defienda los derechos humanos para todas las personas. En todo caso, a nivel continental e incluso en Europa se ha celebrado la aprobación del matrimonio igualitario en el Ecuador como un gran triunfo, como un gran avance continental en cuanto a derechos. Te sientes feliz de ser protagonista de ese hito, ¿no? De ese hito histórico, me imagino. Sí, yo la verdad es que no quiero sentirme totalmente protagonista, perdón. Yo sí he dicho públicamente y lo he dicho inclusive en las paredes de mi casa que esto no se hubiera logrado sin el apoyo y de varias organizaciones que se fueron juntando a lo largo de la historia de esta lucha. Ciertamente en el camino nos fuimos quedando una temporada Gaby y yo solas, porque había activismos que no consideraban esto ni prioritario, y habían otros activismos que por el contrario inclusive lo consideraban atentatorio a las filas de Correa o a los preceptos del gobierno en ese entonces. Pero poco a poco, gracias inclusive a la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue un gran espaldarazo en la lucha LGBTI a nivel regional,
y también que la Fundación Pacta también apoyó en este último tramo y se juntó con varias parejas para presentar un proceso similar al nuestro, que fue acciones de protección, pero ya incorporando a la opinión consultiva, que en ese momento cuando nosotros emprendimos el proceso no existía. Y el hecho de que varios académicos y académicas, por ejemplo, Lolo Miño, Farid Simón, Alba Guevara, Vladimir Andosilla, Arturo Moscoso, por mencionarte algunos nombres, el mismo, obviamente, Ramiro García Falconi, que estuvo desde el día cero con nosotros, activismos como el de Silvia Buendía, Diana Maldonado, periodistas que inclusive, como tú, se han incorporado, y para mí esto es un agradecimiento inmenso a ti y a todas las personas que han sido parte de alguna manera, aunque sea con un granito de arena, y la gente en general que nos ha apoyado en redes sociales, porque sí, aunque hemos recibido mucha cosa fea, por no decir una mala palabra en redes sociales, también se ha juntado gente que nos ha apoyado. Y creo que todo eso ha generado que finalmente se apruebe el matrimonio igualitario en el Ecuador. Esta no es una lucha solitaria de Gaby Correa y Pame Troya, finalmente esta fue una lucha que movilizó a varios sectores, a varios activismos de derechos humanos, no necesariamente LGBTI, a activistas por derechos sexuales y derechos reproductivos que también se fueron juntando a la lucha. Entonces, esto es realmente un logro del Ecuador. Yo he dicho y he sido categórica en decir, esto no es un logro para las poblaciones LGBTI, este es un logro para el Ecuador porque nos convierte en una sociedad un poco más justa y un poco más igualitaria que ayer. Ujú. Y en lo personal, Pame, con Gaby, ¿han pensado en hijos? ¿Han pensado en incrementar ese núcleo familiar? Que veo ahí tienes un perrito además, ¿no? Sí, Se tengo pasea por varios. ahí. De hecho, mi núcleo familiar es bastante diverso. Nosotras vivimos con mi hermana menor, vivimos con mi sobrino que justo el día de ayer cumplió 13 años, entonces ya mi guagua está en plena adolescencia. Digo mi guagua porque mi hermana, mi pareja, mi esposa ahora y yo lo hemos criado durante todo este tiempo juntas, de hecho con una concepción de inclusión, de derechos humanos y de género, que ahora vemos y conversamos con él y decimos, bueno, no lo hemos hecho tan mal porque él está muy centrado en estas definiciones y en esta vivencia. Tenemos además 4 hijos perrunos y 3 hijos gatunos. Entonces, Ah, como ves, ya, ya completo. está bastante grande. De hecho, estos hijos gatunos y perrunos han sido casi todos rescates. Gaby me ha metido en esta lógica del rescate de, de perritos y gatitos y lo hemos hecho en nuestro hogar. De hecho, ya no tenemos más espacio, si no tendríamos aquí 80 perritos y gatos, pero ha sido importante esto. Sobre el tema de hijos lo habíamos planteado alguna vez, pero luego la verdad es que hemos definido que no es una prioridad en nuestra vida en este momento. Además, bueno, yo ya cumplí hace poco 37, Gaby tiene 38, entonces ya no somos tan jóvenes, aunque en los medios nos dicen la pareja joven, ya no somos tan jóvenes y tenemos otras prioridades. Yo actualmente inclusive estoy viviendo un desempleo ya de 3 meses, que coincide además con el tema de la aprobación del matrimonio igualitario. Se me ha sido muy difícil, más allá de la crisis, porque evidentemente hay una crisis de desempleo en el país, pero también se junta a esto un tema de homofobia que lo puedo decir y que lo he sentido. Además, estuvo a punto de salirme un trabajo, ya estaba casi todo listo y se aprueba el matrimonio igualitario y me dicen, ups, ¿sabes qué? Ya no necesitamos personal de comunicación, etcétera. Entonces, es demasiada coincidencia para ser coincidencia. Ahí lo dejo pendiente y siempre digo, ojalá ya las cosas también se apacigüen y podamos tener también la calma económica que necesita mi hogar, ¿no? Claro, eso justamente iba a preguntarte. El activismo muchas veces tiene costos personales elevados, ¿no? Sí, sí, en Y nuestro eso, caso sí. convertirse en un rostro conocido, que sales en la televisión, que te identifican con una causa, para algunos sectores puede ser molesto, ¿no? Sí, totalmente. No es la primera vez que hemos quedado desempleadas, inclusive hace años hubo un tema de desempleo focalizado tanto a Gaby como a mí. Hemos tenido, como te digo, el rechazo a veces inclusive de los mismos activismos de LGBTI que luego, por suerte, se fueron incorporando a la lucha, pero tuvimos episodios de distanciamiento donde no consideraban que esta lucha fuera necesaria, donde pensaban que de manera particular yo estaba haciendo esto por un rédito político, por acercarme al gobierno, mucho, totalmente alejado, porque esto me alejó, y no solo el tema del matrimonio igualitario me alejó del correísmo, sino toda su práctica atentatoria a los derechos humanos. Yo he sido de las activistas de LGBTI más contradictorias al gobierno de Correa desde el inicio, ¿no? No es que después me hice contradictoria, sino que desde el inicio estuvimos
luchando y apoyando otras causas de derechos humanos. La libertad de expresión ha sido uno de los apoyos que hemos hecho en la medida que hemos podido, porque no siempre hemos podido estar de cuerpo presente, pero al menos apoyando en redes, apoyando en reuniones, estando ahí presente y ayudando a hacer como un frente de derechos humanos en contra de todo autoritarismo. Entonces sí, hay un costo personal evidente que ha sido constante durante estos 6 años, con altos, con bajos, pero finalmente logramos lo que queríamos lograr, que era tener este derecho para las poblaciones LGBTI, lograr que poco a poco el Ecuador vaya cambiando de estos imaginarios negativos, porque hay que ver las realidades de otros países donde se ha aprobado el matrimonio igualitario. Estas aprobaciones ha logrado en estas sociedades que haya un antes y un después, que poco a poco la gente tome conciencia, que vea que no pasa nada, que la gente sigue en su cotidiano, que las relaciones siguen igual, que las personas heterosexuales pueden seguirse casando, divorciando, teniendo hijos, etcétera, y que esto lo que genera es un cambio en la dinámica social a favor de los derechos y a favor de la inclusión. Bien, Pame, te agradezco muchísimo este contacto vía videoconferencia. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. No sabes lo que me hubiera gustado estar ahí para acompañarte. Sí, pero yo sé que nos acompañas y te agradezco un montón, César. Realmente sabemos que estás fuera del país, pero el hecho de que me entrevistes, que tengamos este pequeño espacio para compartir un poquito de lo que fue, finalmente nos casamos el 5 de agosto del 2019, justamente cerrando este ciclo, la misma fecha, el mismo día, la misma hora y en el mismo lugar donde empezamos hace 6 años esta lucha, y luego tuvimos este festejo gigantesco el jueves en el área comunal de mi casa, el 8 de agosto, donde pudimos sentir el afecto, el cariño, el respeto, inclusive hasta la admiración de muchas personas que nos acompañaron, periodistas, activistas, académicos, académicas, amigos y amigas que nos han acompañado a lo largo de este tiempo, y realmente Gaby y yo estamos muy agradecidas con todas las personas que pudieron asistir y las que no, que nos han acompañado inclusive a la distancia, dándonos afecto, dándonos realmente inclusive motivación, aliento para continuar, porque esto no se acabó aquí. Realmente vamos a continuar el activismo LGBTI hasta lograr una igualdad material completa en todo lo que tiene que ver con nuestros derechos y apoyando también el resto de luchas de derechos humanos. Gracias, Pame. Un fuerte abrazo. Y a la Gaby también, por favor.